Hoy vamos a explicar qué es el neoliberalismo, cómo influye en la educación, cuáles son sus características, sus ventajas y qué consecuencias trajo en la sociedad. El neoliberalismo en la educación surgió en la década de 1980, impulsada a nivel global por organismos internacionales como el Banco Mundial. Este modelo comenzó con la concepción de la educación como un derecho universal garantizado por el estado de bienestar. Se introdujo una lógica de mercado donde la educación empezó a ser vista y administrada como una mercancía y un servicio competitivo, promoviendo procesos de privatización y descentralización del sistema público. Nuevas funciones de la educación. Bajo esta teoría hegemónica, las funciones tradicionales de la escuela, como la socialización ciudadana, homogeneización cultural e igualdad social, se redefinieron hacia los siguientes objetivos prácticos. El primero, en formación de capital humano. La educación se subordina directamente a las necesidades del sistema económico, como de grandes empresas, y prepara a las personas para el mundo del trabajo. La pedagogía por competencia. Se desplaza todas las teorías de enseñanzas teóricas profundas a favor de un desarrollo de capacidades y habilidades para desarrollar personas en el mundo del trabajo y disminuir el desempleo. Luego está la cultura de emprendedores e individualismo, que fomenta el mérito personal. Se genera competencia entre los estudiantes y el fracaso o el éxito de ellos depende del esfuerzo individual. Las consecuencias sociales y educativas del modelo neoliberal implementado desde los años 80 se caracterizan por una profunda reconfiguración del tejido social y del sentido de la escuela pública. Entre de ellas podemos nombrar 4 puntuales. El aumento de la desigualdad. La riqueza se concentró en sectores reducidos, ensanchando la brecha entre las clases altas y las clases populares desprotegidas por el Estado. También tenemos la precarización laboral. Las reformas flexibilizaron el trabajo, lo que redujo los salarios reales, eliminó la estabilidad del empleo e incrementó el subempleo. Tenemos también la segregación socioeconómica. La privatización del servicio público esenciales, como lo son la salud, el transporte, la educación, fragmentó los barrios, creando zonas de exclusión social y marginación. Por último, tenemos el desmantelamiento del estado de bienestar. Se redujeron los presupuestos destinados al gasto social y dejando a las poblaciones vulnerables sin redes de contención económica o social. El neoliberalismo también produjo consecuencias educativas. Una de las consecuencias fue la fragmentación del sistema escolar. En esto se consideró un sistema educativo de doble circuito. ¿Qué quiere decir con esto? Las escuelas privadas tuvieron de alta calidad para las élites y la escuela pública desfinanciada para los sectores populares. Otra consecuencia más fue la descentralización y el desfinanciamiento. El Estado Nacional transfirió toda la responsabilidad de las escuelas a las provincias o municipios sin darles recursos económicos necesarios. Esto lo que produjo graves crisis en la infraestructura. Otra consecuencia más que produjo fue la desvalorización del rol docente. Aquí los salarios docentes cayeron dramáticamente, las condiciones de trabajo se precarizaron y se atacó la organización sindical bajo discurso de ineficiencia burocrática. Otra de las consecuencias fundamentales fue la pérdida del sentido pedagógico, ya que la escuela pública debió priorizar la asistencia social, como ser los comedores, la contención de la pobreza como asistente social, entre otras cosas, por encima de su función principal, la que es de enseñar y transmitir conocimientos. La privatización y la fragmentación educativa constituye el núcleo de la reforma neoliberal de los años 80 y 90, transformando los sistemas educativos de derechos sociales a mercados de consumo. El mecanismo de la privatización neoliberal. La privatización bajo este modelo no se limitó a la apertura de colegios privados. Se implementó de manera estructural mediante 2 vías. Privatización por desfinanciamiento.
El Estado redujo sistemáticamente el presupuesto en las escuelas públicas. Esto provocó el deterioramiento edilicio y salarios, empujando a las clases medias hacia el sector privado en busca de vulnerabilidad cero, frente a los paros de falta de clases, subsidios comparativos y vouchers. Se utilizan fondos públicos para financiar la oferta privada, desviando dinero del Estado que podría usarse en escuelas públicas. Ingreso de cooperaciones. Los funcionamientos de empresas y las ONGs privadas comenzaron a delinear las reformas curriculares, los programas de formación docentes y las plataformas tecnológicas obligatorias del Estado. La fragmentación como ruptura del sistema. Esto implica que el sistema de educación nacional dejó de ser homogéneo e integrador, estallando en circuitos educativos desconectados entre sí. Estos circuitos, según la capacidad de pago, se consolidó una segmentación donde las escuelas de élite forman para el liderazgo global y la finanza. Los colegios privados de bajo coste capacitan en competencias administrativas básicas y la escuela pública degradada se reduce a un espacio de contención social y asistencia alimentaria. Luego seguimos con la descentralización y la provincialización. El Estado Nacional transfirió la gestión de las escuelas a las provincias o municipios, sin enviar los fondos equivalentes. Esto fragmentó al país. Las provincias con economías fuertes sostuvieron mejor sus escuelas, mientras que las provincias con menos recursos quedaron sumidas en crisis educativas crónicas. El fin de la escuela como un espacio de encuentro. Al agregarse los alumnos por su origen socioeconómico, la escuela perdió su función histórica de cohesión social y democratización. Estos sectores sociales dejaron de convivir en un mismo espacio, lo que clausuró los canales tradicionales de movilidad social ascendente.